Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, vamos continuar a nossa vamos comunhão a continuar nuestra comunión baseado na oração que basados en la oración que el Señor Jesús hizo en el Evangelio de Juan, 17. capítulo 17. En este capítulo, Versículo 17, en el versículo 17, nosotros vemos que el Señor oró lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra santificar aquí en griego es agios, que significa separado, consagrado para el servicio de Dios. Entonces, el Señor está orando: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí nos muestra que la palabra del Señor, que es la verdad, es una palabra que nos separa. Pero no es una simple separación, es una separación para el servicio de Dios. Una separación para una consagración al servicio de Dios. Este es el resultado de la palabra de Dios, que es verdad. La verdad significa realidad. Cuando la palabra de Dios se hace realidad en nuestras vidas, esta palabra de Dios nos separa de este mundo para que vivamos para Dios y para que nosotros sirvamos a Dios. Es por esta razón que en el versículo 18 nos dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor Jesús conocía el poder de santificación de su palabra. Esta palabra, cuando es realidad, nos separa para Dios, nos separa para vivir para Dios, nos separa para servir a Dios. Y aquí en el versículo 18 dice: así como tú me enviaste al mundo. El Padre envió a su Hijo al mundo para cumplir una misión, para salvar a los hombres. Y aquí el Señor dice: así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Significa que nosotros somos enviados al mundo con esta misión, una misión para llevar el Evangelio, para llevar la palabra de la salvación a las personas. Pero esto es producido por esta santificación en la verdad. Esto quiere decir que nosotros ganamos de la palabra, y esta palabra que santifica está en nosotros, habita en nuestro interior. Esta palabra produce en nosotros vida. Entonces nosotros somos enviados porque existe un contenido en nosotros, y este contenido es la palabra de Dios. En el versículo 19, el Señor Jesús nos muestra cómo fue el vivir de Él. Y a favor de ellos me santifico a mí mismo. El Señor Jesús, en toda su vida, desde su nacimiento, Él se santificó. Él se separó. Él se sacrificó en favor nuestro. ¿Para qué?
para que nosotros fuéramos santificados en la verdad. Yo no puedo hacer con que otros se santifiquen si yo no vivo una vida santa. Entonces, cuando esta palabra opera en mí, me santifica, yo tengo el deseo de tener ese vivir santo, de vivir en la presencia de Dios, no solamente por mi causa, sino por causa de las personas que están alrededor mío, porque tengo un deseo, es que estas personas también sean santificadas en la verdad. Porque el Señor nos envió al mundo, así como Él fue enviado por el Padre. Entonces mire cómo es importante la palabra de Dios que permanezca en nosotros o en mí. Y mire lo que dice el versículo 20, qué cosa maravillosa. Mas no ruego solamente por estos. Esto es por aquellos discípulos que en aquel momento estaban alrededor del Señor, sino por aquellos que también irían a creer en Él por medio de su palabra. Entonces el Señor estaba rogando por nosotros también, porque nosotros somos aquellos que creemos por intermedio de su palabra. ¿No es así? Mire aquí, creer por intermedio de su palabra. Cuando la palabra de Dios llega, si yo me santifico y esta palabra está en mí, yo me santifico para que otros sean santificados en la verdad. Entonces, donde yo fuera y esta palabra salga, esta palabra llevará a muchos a creer en el Señor. Acuérdese que el Señor Jesús oró por usted y por mí en este versículo. ¿No es algo maravilloso? Es algo tremendo, amados hermanos, amadas hermanas. Lo que esta palabra consigue hacer en nosotros. Alabado sea el Señor. Nosotros estamos viviendo en los tiempos del fin. Vamos a permitir que esta palabra opere. Y sabe, el resultado de la palabra en todos nosotros está en el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando la palabra opera en nosotros, hace con que nosotros seamos uno con el Padre y con el Hijo. Y si nosotros somos uno con el Padre y con el Hijo, seremos uno también con nuestros hermanos. Y el resultado es que el mundo va a creer en el Evangelio. El resultado de esta palabra es la unidad nuestra con Dios, la que va a hacer con que el Evangelio prevalecer. Porque aquí hay un grupo de hombres santificados en la verdad, enviados al mundo. Un grupo de hombres que se santifican en favor de otros. ¿Para qué? Para que todos puedan creer en la palabra de Dios. Un grupo de hombres que son uno con el Señor, uno con su propósito, uno con su corazón. Que el Señor nos bendiga.